¿Qué es clipá? En plural viene siendo clipot. Normalmente cuando se está en Shure o algo, uno habla de clipá, entonces lo traduce rápidamente a cáscara o a coraza, ¿sí? A caparazón. La clipá es tanto positiva como negativa. Aquí pues me va a tocar usar un lenguaje dual para hacerme entender porque no podemos hablar de clipá como algo completamente negativo o completamente positivo. La clipá nos protege. La clipá nos protege. Permite que evolucionemos, que encontremos nuestra esencia vital, esa sensación del yo que está en nosotros. Así como, por ejemplo, una cáscara de una fruta, pues la protege ¿hasta cuándo? Hasta cuando esa fruta llega a estar madura. Aquí se hace importante el término y los niveles de deseo que ya fueron explicados en el Shure, secretos de los niveles de deseo según el nivel del alma, según el Nefe, según el Ruach, la Neshama, Hayá y Ejidá. Según los niveles de alma, así será el nivel de deseo. Entonces la clipá protege a ese deseo en su evolución hasta que llega al completo desarrollo. Mientras que la persona va evolucionando, el ego lo protege. La clipá no permite que la persona reconozca su propio mal. Cuando hay clipot en una persona se le hace difícil el autoconocimiento, entonces los demás lo perciben como alguien, por ejemplo, egoísta, ególatra, narcisista, egocentrista o cualquier clipá que tenga y la misma persona no puede reconocerlo. Por eso es tan importante el autoconocimiento, pero de forma objetiva. Usualmente una persona no logra, por eso a veces toca que otra persona ayude a que reconozca su propio mal, porque el peor mal es el mal habitual, eso decía Bulafia, es ese mal que no parece tan mal, pero si eso no es tan malo, esas son las peores clipot. La persona es incapaz de reconocer su propio mal cuando ese mal no es lo suficientemente mal todavía. Entonces no le ha hecho un daño que le permita despertar. Por ejemplo, una persona adúltera le puede parecer que lo que está haciendo no está tan malo. ¿Hasta qué? Hasta que haya de pronto una desgracia, sea de ella misma, de la persona o de la esposa o esposo de quien es casado en ese triángulo amoroso. Una persona adicta, hasta que esa adicción no la lleve a algo catastrófico, de pronto no le parece lo suficiente mal. Una mujer que viva con un hombre infiel, hasta que la humillación no sea tan grande, no le parece que es suficiente mal. Entonces esa clipá cierra y va formando en la persona un corazón de piedra. Por eso además le pedimos a Dios, y es lo que se hace con los secretos del cielo, que el corazón se vuelva un corazón dulce. Lo que normalmente una persona hace cuando hace tefilá, que cree que pide, realmente no pide. No pide porque eso que está deseando no lo desea como el aire que respira. Para que usted se le manifieste algo más rápidamente, usted ese algo debe desearlo, así como desea el aire. Si yo le agarro su cabeza y se la meto debajo de una piscina con agua o de algo que tenga agua, yo le meto en la cabeza y no se la dejo hacer. Usted desea el aire para respirar, usted haría lo que fuera en ese momento para que yo le soltara la cabeza y lo dejara respirar. Cuando una persona llega a ese pozo, a ese nivel de mal que le permite reconocer que se ha convertido en alguien opuesto al Creador, en alguien opuesto al otorgamiento, entonces la persona llega a una crisis interna y su nivel de deseo es el que debió haber tenido cuando solamente su situación, su problema era pequeño, pero no le parecía tan grave. Entonces en ese momento no deseaba la solución realmente, entonces no pedía como debía pedir. Cuando una persona pide con esa desesperación, desde las entrañas,
que le cale los huesos, que realmente diga, no puedo más, yo quiero salir de aquí. Yo, así como hay un paso que dice, ¿no? Hago el mal que no quiero. Cuando la persona hace esto, llega a lo que llamamos en Secretos del Cielo la puerta de las lágrimas. Ustedes pueden decir en este momento, bueno, pero tú estás diciendo que la clipa nos protege, pero aquí hablamos de una protección egoísta. Aquí hablamos de una protección en el sentido de no quiero recibir luz. Basta que la persona tenga el deseo de recibir la luz para que el Creador, con su otorgamiento, le otorgue la luz, le otorgue el rompimiento de esa clipa. La clipa es negativa porque no nos permite tener información, la información que necesitamos. ¿Para qué? Para acceder a la luz. Y se torna positiva en la medida en que la persona no tenga el suficiente autoconocimiento para saber si es capaz de soportar semejante nivel de energía. Porque la luz que se encuentra dentro de las clipot, en el shiur de qué es el cli, yo les expliqué que las clipot se forman cuando hay una luz que intenta entrar, pero no pudo entrar. Entonces esa luz como que se devuelve y se convierte en Or Hoser, en una luz retornante. Se devuelve y como que se sale, si no entra como debe ser. Si el Or Hoser, si la luz entra de una forma ralentizada, despacio, poco a poco, por eso no es capricho que uno siempre sea enfático desde el comienzo cuando alguien llega a Secretos del Cielo y le diga, vaya poco a poco. No pareciera a veces, de hecho me han llegado a decir estas palabras, los secretos del cielo son adictivos. Y claro, porque estás descubriendo la verdad, sientes que, ay, esto era lo que me estaba haciendo falta por saber. Y quieres saberlo todo al tiempo, pero no debe ser así. Por eso, de hecho, las parashot, que son la Torá a nivel Sot, ese es un paquete de energía tan grande que se divide en 54 partes. En 54 partes es que se nos otorga la luz de la Torá a nivel oculto. Es completamente equívoco que una persona, por ejemplo, un fin de semana agarre la lista de reproducción Parashot y escuche una tras otra, porque ahí va a ocasionar un cortocircuito. ¿Sabe qué puede pasar? ¿A qué me refiero con eso de cortocircuito? A que usted ahí escuche algo y luego, entonces, en vez de reconocerse y verse usted mismo, usted esté escuchando los secretos y esté pensando en alguien más. Ay, si esa persona estuviera escuchando eso. Entonces, de pronto, en medio de una discusión, le dice cosas, verdades de los secretos, pero que van a usarlos es como espada, como para atacar a otras personas y no reconocer que hay responsabilidad propia, no reconocer el mal en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque siempre que hay una situación de conflicto, siempre que hay una enfermedad, siempre que hay escasez, carencia de shefa, de abundancia, de dinero, de salud, de amor, de sustento, de lo que sea, siempre que hay una carencia, siempre que hay oscuridad en algo, es porque hubo una luz que intentó entrar y como usted no se ha encargado y no se ha ocupado o no se había encargado y no se había ocupado de ensanchar su cli, de estudiar los secretos del cielo, de vivir, anticiparse a lo que cósmicamente, a la energía que cósmicamente se mueve en la semana, por ejemplo con las parashá de la semana, entonces usted tenía un cli, un recipiente, una vasija pequeña. Cuando el Creador quería otorgarle luz, imagínense un vaso, entonces ustedes son el vaso, ¿verdad? Pero ese vaso, recuerden que no se trata de ustedes solamente, sino de su entorno, de los demás, de sus chispas de alma, de sus fractales. Pero bueno, hablemos del vaso.
El agua viene siendo la luz que el creador les quiere otorgar. Entonces el creador resulta que tiene una jarra grandísima en la que le cabe 5 litros, pero su vasito le caben 250 mililitros. El creador va derramando la shefa, la abundancia ahí en ese cli, en ese vaso. Chin, 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 chin. Y resulta que llega cuando ya pasa los 251 mililitros, comienza a derramarse. Eso que se derrama, esa agua viene siendo la luz Or-Joser, la luz retornante. Entonces ella forma clipot. Y fíjense qué pasa, que esas clipot se forman con con lo mismo que está formado, que es la luz que está dentro del cli. Esto es importantísimo. Entonces esa luz que queda atrapada como en una cáscara, queda atrapada. ¿Por qué? Porque intentó entrar y no pudo. Esas son las clipot. Nos protegen de nosotros mismos porque no estamos, cuando hay clipot, preparados para esa luz. No estamos preparados. Cuando la persona adquiere Da'at, y el nivel de Da'at, que es el conocimiento verdadero, el conocimiento con conciencia, tener la conciencia, el valor del mal, reconocerlo, reconocer el valor del mal. Y ese Da'at es alto, puede destruir las clipot. De hecho, destruye a las clipot y libera esa luz. Entonces esa luz puede ir para donde venga para acá, porque usted venía para acá, esta es su vía. Esa shefa llega a Malhut, esa shefa llega a los kelim, al kli. Pero esa energía Aleph, esa energía de unidad solamente puede entrar cuando hay suficiente Da'at, un Da'at alto, un Da'at superior. De lo contrario, el sistema integral, el Ein Sof, permite que surjan esas clipot para protegernos. Porque si no surgieran, el destino sería peor de lo que está haciendo, aunque no lo comprendamos. Por eso se dice, todo es Tov. Cuando un alma rectifica por completo, hace su tikkun personal, esa energía es una energía que ha contactado con su nivel Aleph. Y aquí podríamos ir más allá. Es un alma que ha obtenido información de su Neshama. Rectificó el nivel de alma Neshama. Nosotros tenemos que rectificar Nefesh, Ruach, Neshama. Lo máximo que puede llegar a una persona es a rectificar su Neshama. Entonces le entra en contacto, le da y le transmite información a su Neshama, así como la Neshama le transmite información a esa alma. La Neshama viene siendo un nivel del alma, la raíz del alma divina. Cuando una persona se llena de conocimiento sin bajarlo a su realidad, sin ir aplicándolo, sino que se llena de luz, se frustra. Saben mucho, o más bien creen saber mucho, pero se preguntan, pero bueno, si yo sé esto y sé aquello, ¿por qué no puedo perdonar? ¿Qué es lo que me falta? ¿Por qué no puedo comprender, superar X o Y situación? Porque la clipá que se destruyó por el alto nivel de Da'at era su protección. Entonces ahora no sabe qué hacer con tanta luz. Ahora no logra soportar semejante nivel de energía. Y es cuando se produce cortocircuitos. Es cuando la cantidad de luz que la persona está recibiendo la ciega porque no la soporta. Es como mirar el sol de frente. Estos son ejemplos pues básicos, no lo limiten a esto. Son esas personas que se enteran que fueron ellos, su alma, la que eligió a sus padres, sus hermanos y todo lo que eso implica. Ese padre que puede que la haya abusado, que la abandonó, que no fue un excelente proveedor, era alcohólico, esa madre narcisista con todo lo que eso implica.
Y entonces, ¿qué pasa? Que esa información no la resiste. Porque hubiera preferido vivir resentido toda su vida en su zona de confort. Hubiera preferido no evolucionar, comprendiendo que al final ellos eligieron su vida y creyeron en un momento que eran capaces de soportar todo lo que eligieron. A veces preguntan por qué un alma elige vivir tantas tragedias, tantos acontecimientos difíciles y acá no lo soportan. Claro, el alma cuando no está envuelta en un guf, cuando no está encarnada, cuando no tiene esta materia corruptible que es el cuerpo, reconoce su potencialidad. Reconoce su potencialidad, porque es que las personas que sufren situaciones caóticas su alma tiene el potencial para soportar y además superar esa situación catastrófica, ese caos. Pero como tiene clipot, porque se le ha intentado otorgar luz y no la ha podido almacenar, no la ha podido contener, se derrama. Se forman las clipot que a su vez protegen a la persona de llegar a su completo desarrollo, de llegar a la etapa de madurez, de llegar al momento en el que hicieron su ticún y entonces ahí sí, vamos a comernos la manzana, vamos a quitarle la cáscara al mango porque no lo vamos a comer, porque ya está maduro. La clipa viene siendo el deseo impuro. Viene siendo ese deseo que no puede la persona corregir para que el Creador le otorgue luz. Solamente cuando la persona llega al fin de la corrección, cuando hace su ticún, esas clipot en su totalidad se destruyen. La clipá es ese deseo que debo revelar. Debo apartarlo de lo que está sano y no usarlo más. Así puedo corregir el cuerpo. Cuando la persona cumple ese trabajo al 100%, divide los deseos en dos partes, la parte sana y la parte no sana. Cuando eso sucede, llega Gemarticum, el fin de la corrección. Y es solo ahí que la persona se da cuenta que la clipa puede ser corregida y se destruye. Es como cuando sucede esto, cuando ese secreto nos cala, nos llega y uno dice, eso era para mí, eso me cala en mi vida, en mi alma, en mi forma de ser, me ayuda a autoconocerme. Entonces ese secreto va rompiendo las clipot y va sanando, por decir así, todas las partes. Hay una sefirá importantísima para esto del poder de la limitación y es Sefirá Geburá. Geburá en el árbol de la vida está en oposición a Geset. Geburá viene siendo estrechamiento de la luz divina, viene siendo restricción, limitación, recepción, pero en desequilibrio egoísta. Y Geset más bien viene siendo expansión infinita, esa misericordia y ese dar que hay que controlarlo. Es con Geburá que nosotros hacemos un clic. Por eso yo soy enfática en que Sefirá Geburá es importantísima. Importantísima. Así no sea la naturaleza de nuestra alma. Tener equilibrada la Sefirá Geburá, comprenderla en sus sefirot internas, es importantísimo. Ese trabajo lo hacemos en el Homer. Ese es el propósito del Kli. ¿Cuál? Contener la luz. Comprimirla primero para contenerla y así relacionarnos con la luz, vincularnos al Creador. El Kli forma parte de un Parsuf, siempre. Además, para recibir la luz, para luego transmitirla a su vez. Cuando el Kli está afectado, en el sentido de que absorbe demasiada luz de Geburá, demasiada luz de restricción, deseo egoísta de recibir, absorbe su contenido solo para sí mismo y no da
no se relaciona con los demás, no ve esa relación del entorno, no ha ensanchado el cli esa persona porque no puede ser, no se presta para ser un recipiente, un cli con su prójimo, con los demás. Se convierte en una entidad egoísta, en una entidad aislada, en una entidad sola con la que no puede haber conexiones. Miren, esto es importante y voy a poner el ejemplo de las neuronas. ¿Qué es lo que siempre se procura y se debe procurar? Que las neuronas no estén aisladas, que las neuronas formen sinapsis, que se conecten las unas con las otras. ¿Para qué? Para que el comportamiento de las personas sea el adecuado. Por eso, cuando las personas tienen enfermedades mentales, les mandan pastillas que se supone que procuran la unión de las células para que formen sinapsis, esa interconexión de las células. Por eso yo, cuando les hice el shiur de Olam Aleph y Olam Bet, les decía que es uno de los mejores secretos guardados, uno de los mejores y de los mayores. ¿Por qué? Porque quien entiende que la unidad es lo importante y que yo no puedo sentirme aislada a los demás, primero que todo, ya eso viene de un problema desde abajo, ¿no? Un problema desde Yesod. Hay un problema, un desequilibrio en el yo social, cómo me relaciono con los demás. Pero el problema real y grande queda en Geburah. Porque la persona se convierte en una entidad egoísta que se interesa solo en sí misma. Eso se denomina clipá. Se forma una corteza, el corazón de piedra. Esa clipá, les decía, está compuesta de la misma materia que el cli. Esa agua que intentó entrar al vaso, que es la luz, pero se derramó, pero por fuera sigue siendo agua, pero está atrapada. Esa energía está atrapada, esa luz. Pero como contiene una luz que no da, que no transmite, que está bloqueada, que solo es deseo egoísta de recibir, por ejemplo, placer, recibir dinero, la persona se vuelve avariciosa o lujuriosa, ahí vienen esas clipot, se van formando. Esa persona se ve como independiente y cree que puede sola, ¿no? Y eso define el mal en la persona. Ahí es donde se forma el mal en las personas. Recuerden que el mal es el otro lado del bien. Es una entidad unificada. Cuando se comprende el Yihud, se quita el velo del mal. Ya expliqué qué es Yihud en el shiur de qué es el Kli. Eso nos permite ver parte de la totalidad mayor. Entonces nuestra conciencia va caminando hacia el Aleph. Yo de hecho les ponía hasta el ejemplo de mirarnos fuera de nosotros mismos, de mirarnos así como si estuviéramos por fuera del planeta Tierra, estuviéramos viendo todo el planeta, luego los continentes, luego su continente, luego su país, luego su ciudad, luego en fin, hasta llegar a su casa y hasta llegar a usted mismo y dentro de usted mismo. Teniendo ese panorama, el mal carece de existencia. Entonces es poder del Yihud el que elimina el mal. Las clipot son sistemas de contención de energía tipo Aleph, de energía tipo unidad. Es decir, que lo que está dentro de esa cáscara es luz. ¿Cuál es el trabajo? Romper esas cáscaras. ¿Cómo las rompemos? Con Da'at. Somos energía femenina. Entonces, cuando el Creador nos intenta dar y nosotros no tenemos una capacidad receptiva suficiente porque no hemos ensanchado nuestro cli, se forman las clipot. ¿Por qué? Porque no podemos soportar tanta energía masculina, no podemos soportar tanto otorgamiento, ni siquiera nos cabe en la cabeza que podemos tener y podemos tener toda la shefa que el Creador nos da. Entonces esa limitación, ese desequilibrio en nuestra sefirá Geburah no nos permite recibir todo lo que el Creador quiere darnos. Por eso shefa, malhut, kli, klipá, todo eso va de la mano. ¿Qué puede hacer que esa luz y que intentó entrar y se convirtió en clipot podamos, pueda liberarse? Conciencia. Conocimiento, Da'at.
Esto que yo les estoy explicando de las clipot, de la energía de la luz, de otorgamiento, del otorgamiento que el creador nos quiere otorgar, de la luz que quiere entrar y que no puede, entonces se queda como Orjoser, como luz retornante. Todo esto, así como pasa en nuestro microcosmos, y es el mal a nuestro alrededor y es el mal que se va creando con esas clipot, igual es a nivel macro, igual es a nivel del cosmos. Yo se los voy a explicar en algún momento bien detalladito, pero les voy anticipando esto. Yo les voy a poner un ejemplo para que ustedes sepan cómo accionarse de forma práctica, cómo accionarse frente a una clipa. Bueno, a ustedes les llegó una situación. Es Beshalom, una pareja, hombre y mujer, esposos. El hombre le es infiel a la mujer. Hay una infidelidad aquí. Entonces, resulta que la mujer, por su inseguridad, por su miedo, por su apariencia, por querer aparentar que su matrimonio es bien y esto y aquello, deja pasar esa infidelidad de ese hombre. A esa mujer además sufre, le llega una disonancia cognitiva, porque ya para ella el concepto de felicidad, esos conceptos de felicidad, de amor, para esa mujer a la que le fueron infiel y que siguió con su marido como si nada hubiera pasado, ya no significan lo mismo que para usted y que para mí. Felicidad y amor, matrimonio, para esa mujer a la que le fueron infiel no es igual que para usted y para mí. Porque para esa mujer, ella está conversando con su amiga y le puede llegar a decir, no, él es un muy buen esposo. Lo único es que me ha sido infiel, pero de resto él me ama. Unas palabras que no aplican, ¿cierto? Listo. Como esa mujer, en forma de esa situación, intentó entrar una luz en su cli. ¿Cuál era la luz que intentó entrar? Que ese hombre puede ser muy su esposo, pero le viene cometiendo infidelidades. Y él le ha sido infiel, es un hombre que le falta madurar, es un hombre que la está haciendo sufrir, y le intentó entrar a ella ese conocimiento. Ni siquiera voy a decir que para que se separara de él o no voy a entrar en eso, pero por lo menos había que hacer algo ahí, no se podía hacer la tonta de que aquí no pasa nada, porque esa situación se volvió repetitiva. Esa luz que le intentó entrar a ella a través de ese acontecimiento, que era, soluciona esto que te está pasando, alerta, ojo, como su cli está pequeño, esa luz no entró, la luz salió, se volvió Orjoser, luz retornante, y se formaron clipot. Ese clipot es el mal en esa relación matrimonial. Mal que ella considera que no es tan mal. No está tan mal, porque ella lo soporta todavía, ¿cierto? Esa clipa, esas clipot la están protegiendo de alguna manera a que ella continúe con ese matrimonio, porque no soportaría la luz que va a entrar ahí. ¿Por qué? Porque ella necesita de ese hombre. Entonces esta mujer sigue en su matrimonio, pero se van formando clipot y el mal. ¿Cuál es el mal? De todo. El hombre comienza a seguir siendo infiel con la una, con la otra. Luego llega el trago, luego los amigos, el dinero para proveer su hogar ya no le alcanza igual, la atención que le brinda a ella no es la misma, su relación con sus hijos cada día es peor. Ahí llegó el mal. Solo hasta que esa mujer toque fondo y diga, no, ya yo no aguanto más. Yo necesito la verdad. Yo no puedo seguir creyendo que esto es amor, que esto es felicidad y que esto es lo que yo me merezco. Entonces, cuando esa mujer acepta la luz y llega a un Da'at superior o igual a la chispa oculta dentro, a la luz oculta dentro de la clipá, porque la clipá tiene dentro una luz. Entonces, su conocimiento, su conciencia, su despertar es igual, su Da'at es igual o superior que la luz que se escondió en esa clipa que se formó debido a esa infidelidad. Esa cáscara, esa clipa desaparece cuando ella llega a obtener ese Da'at.
Pero cuando el Da'at es igual o inferior a la chispa oculta, a la luz que está en la clipá, esa clipá permanece como sistema de protección. Y ahí está el mal. Yo espero que con este ejemplo se haya quedado claro qué es clipá, cuál es la luz que puede querer entrar en nuestro día a día y el Creador quiere otorgarnos para que adquiramos Da'at y cómo hacer para destruir la clipot. Recuerden, pedir fe, esperanza y caridad porque lo demás es lo de menos. Secretos del cielo.